en fechas futuras. Muy bien, pues bienvenidos. Hoy tenemos una sesión realmente muy interesante. Hablaremos acerca del enriquecimiento. Cuando hablamos y pensamos y tenemos en mente iniciar una empresa, pues la mayoría de las personas tienen en mente el llegar a tener utilidades. Entre más jugosas, entre más ganancias haya, pues evidentemente es mejor. Sin embargo, ¿qué es lo que la Biblia nos dice acerca de las riquezas? Y eventualmente, ¿cuál pudiera ser el peligro o el riesgo de estar buscándolas de una manera que vayan, digamos, más allá de lo razonable? En este momento les voy a compartir en pantalla que es la sesión. Es la sesión 25 la que vamos a ver el día de hoy. En el nuevo manual es por ahí de la página 90 y tantos. Es la página 92 en los manuales nuevos. En los anteriores es otra página, pero es el mismo contenido. Y entonces arrancamos con la sesión y cada una de estas sesiones, para las personas que apenas tienen con esta su primera experiencia en el diplomado, está dividida en bloques. El primero de estos bloques se llama desafío. Normalmente son 2 párrafos muy pequeños que hacen la introducción al tema, hacen el planteamiento. Normalmente nos presentan ahí algunas preguntas como para comenzar a calentar motores, diríamos. La segunda sección del material de cada una de las lecciones se llama reacción. Esta es una muy importante y es en la que nos va a tomar más tiempo. Esta reacción lo que trae son preguntas. En esta ocasión son 5 planteamientos y en cada uno de estos planteamientos puede traer 2 o 3 preguntas. Y aquí sí invita a la discusión. En esta discusión nos ofrece algunas lecturas bíblicas y es aquí donde Ladislao nos apoya con esto y lo vamos comentando juntos. Ahora, como la idea es abrir la discusión, a fin de mantener orden aquí en la sesión, lo que hacemos es que si alguien tiene alguna pregunta, bueno, entonces hace exactamente lo que nos decía la licenciada Ofelia. Va ahí al chat, escribe su pregunta y luego, entonces, hacemos normalmente 2 pausas, pudieran ser más eventualmente, para escuchar las preguntas, las inquietudes o los comentarios que pudiera haber. Entonces, siéntanse en la libertad de escribir sus preguntas en cualquier momento. Ya haremos 1 o 2 pausas o hasta 3 para poderlas entonces leer y dar salida. Arrancamos entonces con el desafío, que es, como decimos, la parte con la que se nos abre acá el tema. Dice, lección 25, enriquecimiento. Lectura bíblica, 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 10, 17 al 19. Más adelante, propiamente en el desafío, nos va a pedir la lectura. Hasta entonces le pediremos de favor a Ladislao que nos apoye con ella. Desafío. Dice, ¿alguna vez has soñado en cómo conseguir la libertad financiera? Quizá se lograría ganando un buen contrato o cerrando una transacción comercial importante. Entonces, tal vez dirías, ninguna preocupación más por el dinero. Y esto es un planteamiento que es muy sencillo, pero yo creo que muchos de nosotros hemos tenido, o muchas de las personas que conocemos han tenido en su mente. Bueno, si llegara a tener un gran contrato, si tuviera una transacción comercial importante, básicamente si tuviera una fuerte entrada de dinero, bueno, no tendría ya ninguna preocupación por este. ¿Será esto verdad? Las escrituras contienen centenares de pasajes acerca del dinero y muchos de ellos nos advierten de los peligros al ganarlo. Y aquí nos hace algunas preguntas simple y sencillamente, como decía, para introducir el tema. ¿Es pecado que el cristiano desee ganar mucho dinero? ¿Las oportunidades de enriquecerse rápidamente son tan buenas para ser verdad? ¿Los cristianos pueden obtener riquezas y no esclavizarse a ellas? Hablemos sobre esto. Y bueno, es una buena introducción y vamos entonces de lleno hacia la reacción. El primero de los planteamientos en la reacción comienza con una pregunta y es esta. ¿Cómo puede tener éxito la gente de empresa?
¿Puede estar una persona satisfecha con lo que tiene y sin embargo ser un empresario exitoso? Otra pregunta más. ¿De dónde provienen las riquezas según Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 al 19? Vamos a pedirle a Ladislao que se vaya preparando con esa lectura, pero antes veamos las dos preguntas anteriores. ¿Cómo puede tener éxito la gente de empresa? Bueno, nosotros vivimos en un mundo en donde pensamos muchas veces que el éxito está estrechamente relacionado con la cantidad de ingresos que tiene. Si una persona termina la escuela, dejamos de verlo, le perdemos la pista y años más tarde preguntamos por él y alguien nos dice, bueno, a fulanito le ha ido muy bien, tiene mucho éxito, lo más seguro es que pensemos que está ganando buen dinero. Si la persona dice, a fulano, a sutano, a tal persona, le ha ido muy bien, le está yendo muy bien, es muy factible que ese sea el pensamiento que tengamos. La pregunta es si eso es verdad, si eso es exactamente así. Una persona o una empresa tiene éxito simplemente por el hecho de tener dinero. Bueno, debemos de recordar cuál es la razón de ser de una empresa. Y algo a lo que yo me dedico a nivel profesional es a la capacitación. Yo me dedico a entrenar en las empresas y muchas veces lo que hago es recordarle a la gente que está laborando en las empresas cuál es la razón de ser. Y la razón de ser de las empresas es atender las necesidades de un cliente. Todas las empresas nacen como ideas para resolverle algo a alguien. Y entonces, cuando pensamos en el éxito de una empresa, en realidad pensamos en que esa empresa va a ser tan exitosa como esté resolviéndole las cosas a sus clientes. ¿Esto va a llevar a la empresa a tener dinero? Normalmente sí, porque si no fuese así, dejaría de ser empresa. Es importante saber que la compensación es algo lógico, es natural, pero es una consecuencia. Es una consecuencia, es un resultado que se debe de esperar, pero no es el objetivo que se persigue. El objetivo principal, el propósito de una empresa es satisfacer las necesidades de sus clientes. Y entonces una empresa debe de ser tan exitosa como clientes satisfechos tenga. Esto es para empezar. ¿Puede una persona estar satisfecha con lo que tiene y sin embargo ser un empresario exitoso? Parecería como que esto es simplemente un juego de palabras, pero la pregunta va hacia si una persona puede llegar a de pronto decir, tengo suficiente, tengo más de lo que necesito y aún así seguir creciendo en éxito. Bueno, cuando vamos a la historia vamos a encontrar a muchos empresarios que llegaron o que han llegado a tener literalmente más de lo que requieren. Y a partir de ahí han decidido tomar cursos que de pronto para algunas personas serían locura pura. Por ejemplo, el destinar una enorme cantidad de sus ganancias, tanto como el 90% a causas altruistas. ¿Por qué? Bueno, pues porque simplemente el 10% es una cantidad estratosférica. El puro 10% es más allá de lo que una persona promedio ganaría. El 10% inclusive los pone en el escenario de personas muy ricas. Y entonces pueden llegar a estar satisfechos con lo que tienen, decir, esto es demasiado y vamos a tomar como familia decisiones importantes. Vamos ahora sí a la escritura. Le vamos a pedir a Ladislao que nos apoye con la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19, que es simplemente un fragmento de lo que es la lectura que propone esta lección al inicio. ¿Qué es lo que nos dicen esos 3 versículos, Ladislao? Sí, claro. Dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Correcto, muchas gracias. Hasta ahí 19. Sí, son 3 versículos, pero hablan propiamente acerca de las riquezas. Vean, aquí el apóstol Pablo le está enseñando a su discípulo Timoteo. Timoteo es el aprendiz
Pablo es el maestro, pero resulta que Timoteo ya se dedica a enseñar a otros. Timoteo está liderando. Y entonces Pablo le da instrucciones de lo que él debe de enseñar. Y entonces habla aquí acerca de qué enseñarle a los ricos. Dice en el versículo, 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. A los ricos de este siglo, pudiéramos estar un poco en duda acerca de a quién se refiere. Evidentemente se refiere a personas ricas, pero ¿quiénes serían los ricos de este siglo? En algunas otras traducciones dice a los ricos de este mundo. Y alguien pudiera pensar que en el versículo 17, Pablo le está enseñando a Timoteo algo que le debe de enseñar a personas que son ricos, pero que no son cristianos. Y como son ricos, pero no cristianos, entonces estas personas necesitarían poner su esperanza en Dios y no en las riquezas, como está expresando en el versículo 17. Sin embargo, cuando avanzamos en la lectura, encontramos en el versículo en particular 19 que no se trata de personas ajenas a la iglesia, ajenas al mundo espiritual o inconversos. Dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Resulta que en la iglesia de aquellos días, como en la de ahora, hay personas ricas, hay personas que tienen riquezas y riquezas que han venido quizá por mucho trabajo o quizá por una herencia o quizá por alguna situación X, pero el asunto es que esas personas eventualmente por esas riquezas que poseen se pueden ver tentados a fallar en su fe, la fe de confiar en el Señor. Y entonces Pablo le dice, Timoteo, diles que tengan cuidado. No les dice que se deshagan de sus riquezas. No les dice, no, ellos deben de dejar, abandonar todo. No. Él les dice, simplemente tengan cuidado de que esas riquezas que tienen no los posean a ellos. Que ellos sean dueños de las riquezas, pero que las riquezas no sean dueños de ellos. Y entonces, cuidado con la confianza. La reacción en el segundo de los planteamientos nos dice, ¿cuáles son algunas de las tentaciones y trampas que uno enfrenta cuando desea ser rico? Vean qué pregunta tan interesante. En la primera carta a Timoteo, lo que acabamos de leer, capítulo 6, versículos 17, 18 y 19, habla de alguien que ya es rico y que enfrenta como tentación el que de pronto su confianza no esté en Dios, sino en la riqueza. Pero en el planteamiento número 2, en la reacción número 2, habla acerca de personas que no son ricas, pero que desean serlo. Y entonces, ¿qué tentaciones, qué trampas tienen? Producen las riquezas siempre la ruina y la destrucción. Y entonces nos invita a dos porciones. Le vamos a pedir a Ladislao que nos ayude con Primera de Timoteo, capítulo 6, pero en esta ocasión los versículos 6 al 10. Y luego vamos a ir un poco más adelante con Proverbios capítulo 20, 21, que es una cita muy contundente. Comencemos con Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10. Por favor, Ladislao. Sí, dice así, pero gran ganancia es la impiedad acompañada, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Correcto. Bueno, una porción bíblica que en realidad es muy clara, tomada en esta ocasión de la versión Reina Valera, pero me voy a dar el atrevimiento de ir todavía a una versión que la pone de una forma más clara, que es la Nueva Traducción Viviente. Vean lo que dice el versículo 6. Ahora bien, la verdadera
sumisión, y esto hace contraste con la versión que ahorita escuchábamos con la Reina Valera, la cual utiliza la palabra piedad. Acá dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Aquí encontramos un principio bíblico, y este es el principio del contentamiento. La Biblia nos habla en reiteradas ocasiones de la manera en la que debemos de administrar el dinero. La Biblia nunca está peleada con que un cristiano pudiera hacer muy buen manejo del dinero y eventualmente llegar a tener mucho. Con lo que sí se mete es con lo que hay en el corazón. Dice la Escritura, sobre cualquier otra cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué hay detrás de el tener muchas riquezas? Hay un egoísmo, hay una búsqueda de la satisfacción personal de manera carnal, o hay una intención de glorificar a Dios o inclusive de ayudar a otros. ¿Dónde está el corazón? Un principio bíblico es el contentamiento. Podemos hacer una diferencia entre dos principios o entre dos conceptos. Uno de ellos es la mediocridad. Alguien que no aspira a nada, una persona que se conforma con poco, y eso no sería, bajo ninguna circunstancia, alguien que tiene contentamiento. Alguien que tiene contentamiento es alguien como el apóstol Pablo, que eventualmente llegaba a estar en una situación holgada y lo disfrutaba y era de bendición y bendecía a otros, y llegaba a estar en situaciones muchas veces muy complicadas, en la cárcel, en situaciones de mucha austeridad, y él decía, he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo sabía que él no estaba contento por las situaciones externas, su contentamiento venía de algo interno, de algo que estaba adentro, de algo que fluía desde adentro hacia afuera y que lograba cambiar las circunstancias inclusive externas. Ahora, la verdadera sumisión a Dios, dice, es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, dice, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Esta es una realidad muy evidente. Se cuenta de una persona muy, pero muy rica que recién había muerto. Alguien estaba en el funeral muy ansioso y estaba bastante nervioso cuando voltea con alguien que está al lado y le dice, oiga, este hombre era muy rico, y le dice el otro, sí que lo era. ¿Tiene usted alguna idea de cuánto dinero dejó? El otro le responde, sí. ¿De verdad? ¿Cuánto? Y el otro le dice, todo. Dejó todo. Y bueno, esa es la realidad, lo sabemos, pero algo en el alma nos hace de pronto tratar de ir acumulando riquezas. Después de todo, dice, no trajimos nada y no nos vamos a llevar nada. Versículo 8. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Detrás de estos hombres y mujeres de fe que han decidido estar contentos con una pequeña porción de lo que ganan, especialmente porque ganan mucho, vemos exactamente este principio. Es el contemplar esos recursos como recursos de Dios y no como simplemente fruto de su inteligencia y de su gran capacidad. Y entonces han aprendido a estar contentos. ¿Por qué? Vean lo que dice el versículo 8, porque tienen suficiente alimento y suficiente ropa. ¿Qué pasaría si esta gente diera todo y ellos y sus familias tuvieran hambre? La Biblia también condenaría ese asunto. La Biblia dice, hay que dar, pero hay que darle primero a los de casa. El que no le da primero a los de su casa ha faltado a la fe, dice la Escritura. Ahora, versículo 9, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Aquí sí encontramos un problema que es terrible. Es evidente que hay personas que han llegado a tener una cantidad de dinero tan grande que no la han sabido manejar y han terminado en ruina y en destrucción. De hecho, ahorita vamos a ver un caso muy puntual. Sin embargo, esto está, quizá alguien dijera, peor, porque estas personas ni siquiera tienen el dinero, pero la pura ambición al dinero, pues los hace estar en ruina y en destrucción. Y dice el versículo 10, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y ahí está el asunto.
La Biblia nos aclara que engañoso es el corazón del ser humano, de tal manera que muchas veces detrás de nuestros negocios podemos autoengañarnos, detrás de nuestros esfuerzos, detrás de nuestras empresas, detrás de nuestros trabajos, detrás de nuestros salarios, podemos autoengañarnos y decir, bueno, simplemente trato de hacer lo mejor, cuando en realidad sí hay en el anhelo del corazón, sí hay en lo profundo del alma un deseo de ser rico. Y esto de una manera egoísta. Y entonces, vean lo que nos dice la Escritura en Proverbios capítulo 20, versículo 21. Si lo tienes ahí, Ladislao. Sí, así es. Dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Correcto. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Esta es una porción importante que de alguna manera es eje de esta sesión. Si alguien pregunta, ¿está mal que un cristiano sea rico? La respuesta es contundentemente no está mal. Hay cristianos muy prósperos, muy ricos, a los cuales Dios los ha bendecido. Si alguien dijera, está no solamente bien, es obligatorio, es una consecuencia lógica, natural de que si el Espíritu de Dios está sobre una persona, esta persona va a prosperar y va a ser rico, como lo veíamos en primera. Dile a los ricos de este mundo, básicamente se refiere a gente que es rica dentro de la iglesia según los estándares del mundo. Esa es la idea. Y entonces, ¿está obligado el cristiano, por ser cristiano, a ser rico según los estándares del mundo? No, tampoco. Ese es el otro extremo. Lo hemos comentado ya en otras sesiones y hoy lo enfatizaremos. A lo largo de la historia del cristianismo ha habido varias teologías acerca del dinero. Una de ellas ha sido la teología de la pobreza. Por muchos años se consideraba que era más espiritual el que era más pobre. Ni Cristo tenía dónde recargar la cabeza, imagínate lo que debería de tener un cristiano. Y entonces, por muchos años se fomentó esa doctrina. Entre más pobre, más espiritual. En años mucho más recientes, de hecho, hace apenas unas décadas, se ha, digamos, desatado una teología que es totalmente opuesta, la teología de la prosperidad. Si tú eres un cristiano, tú debes de ser rico, eres un hijo del rey, Dios te va a bendecir, y si no te está bendiciendo, andarás en pecado, algo está mal, no estás haciendo las cosas bien, porque la consecuencia lógica natural de ser un cristiano es una prosperidad según los estándares del mundo. ¿Es eso lo que enseña la Escritura? No, ni lo uno ni lo otro. Ni la teología de la pobreza es totalmente bíblica, aunque puede ser respaldada por muchos versículos, ni la teología de la prosperidad es totalmente bíblica, aunque hay muchísimos versículos que parecen así respaldarla. La verdadera teología bíblica es la de la mayordomía. Dios dice, tú eres simplemente un administrador, yo soy dueño de todo. Y vamos a encontrar desde la iglesia primitiva que había algunos cristianos que no tenían mucho, al grado que había colectas. Vamos a ver, por ejemplo, al apóstol Pablo pidiendo ofrendas para enviarlo a los cristianos de Jerusalén, porque no tenían de pronto los recursos suficientes. No los acusa de ser faltos de fe, simplemente les faltaba el dinero, levantaba una ofrenda y se las mandaba. Pero también había José de Arimatea, también había gente muy próspera, también había gente que tenía grandes capacidades, y así ha sido a lo largo de toda la historia. Y cada quien va a dar cuentas según Dios lo haya prosperado. Esta es una realidad. Vamos a encontrar el que tiene un talento, el que tiene 2 talentos, el que tiene 5 talentos, y Dios espera que multipliques ese talento, no solamente en lo económico, sino en todas las áreas. Pero cuando vamos a Proverbios 20:21, aquí encontramos un eje importantísimo que me gustaría enfatizar. Dice, los bienes que se adquieren deprisa. ¿Está mal que el cristiano adquiera bienes? No, en lo absoluto, para nada. Pero ¿qué hay si esos bienes se adquieren deprisa? ¿Por qué dice Proverbios 20:21 que si se adquieren deprisa, eso no va a traer bendición? Bueno, me gusta hacer la siguiente reflexión. Quiero que pienses por un momento, ¿qué harías si te ganaras $10,000? Vamos a suponer
que te llega una herencia, que te llega un donativo, qué sé yo, de $10,000. Piensa por un momento, ¿qué harías con ese dinero? ¿En qué lo invertirías? ¿En qué lo gastarías? ¿Qué harías? ¿Qué harías si en lugar de ser $10,000, qué harías si fueran $100,000? Piensa, haz un ejercicio mental e imagina que acabas de recibir en tu cuenta $100,000. ¿Qué pasaría si en lugar de ser $100,000 fueran $100 millones? ¿Qué harías si no fueran 100, si fueran $300 millones? ¿Qué harías con ese dinero? ¿Qué serías capaz de hacer? Atención con la pregunta, y en este momento les presento una historia de la vida real. Esta es una historia muy interesante, les voy a compartir en pantalla la imagen de este señor. Lo deben de estar viendo aquí. Este hombre, sombrero muy bonito, por cierto, es un hombre llamado Andrew Whitaker, conocido como Jack, Andrew Jack Whitaker. Este hombre, ya entrado en años, un hombre maduro, no un niño, no un jovencito. Bueno, resulta que le pegó al gordo, como decimos en México. No sé si en otros países se diga lo mismo, pero se ganó la criatura nada más ni nada menos que 314,900,000 dólares. Esa es la cantidad. O sea, prácticamente $315 millones se gana el angelito. Ahí lo vemos con su esposa, ahí lo vemos con su hija y ahí lo vemos con su nieta. Bueno, estaban felices. Ahí está con su esposa, ahí está con su nieta. Y bueno, pues la vida de Andrew Jack Whitaker comienza a cambiar, pero nunca se imaginó que iba a cambiar tanto. Bueno, pues no es lo mismo que te ganes $10,000 a que te ganes 100,000, a que te ganes 100 millones, a que te ganes $300 millones. Sin duda la vida cambia y cambió la vida de Andrew Jack Whitaker. Comenzaron a pasar muchas cosas. Una de ellas fue que esta niña que vemos en pantalla, su nieta, recibía una cuota altísima. Este hombre le daba más de $2,000. Ahorita ya no recuerdo si era creo que era la semana, $2,100. Esta chica lo comenzó a consumir en drogas y perdió la vida poco tiempo después de que este hombre se había ganado la lotería. Lo veíamos en otra de las imágenes con su hija, justamente acá en donde vemos que le dieron ese chequezote enorme y la hija se quitó la vida. El hombre se divorció de su esposa, que vemos aquí en la fotografía, aquí lo vemos con ella. Y finalmente, la historia de este señor es que 4 años después de este momento que estamos viendo aquí en las imágenes de ganarse casi 15 millones de dólares, perdió todo el dinero que tenía, quedando en pobreza, divorciado, con su hija y con su nieta muerta. Fue una tragedia tras otra. El caso de él es muy conocido y acá en pantalla está un video en una entrevista que le hace la ABC News, en donde le están haciendo muchas preguntas a este señor Andrew Jack Whitaker. Y el entrevistador le pregunta, oye, pero ¿por qué le dabas a tu nieta esa cantidad de dinero? Y cosas así muy fuertes. Acá el programa se llama 2020 in Touch, 2020 en toque, pero abajo dice Lottery Curse, que significa lotería maldita. Y la pregunta ¿es realmente la lotería maldita? ¿Qué hay de lo que nos dice la Escritura en Proverbios, capítulo número 20, versículo 21? La realidad es de que muchas de las historias de los grandes ganadores de lotería o de grandes herencias, honestamente, no son muy diferentes, aunque la de Andrew Jack Whitaker
pudiera ser una historia que eventualmente fue una excepción, la verdad es de que no lo es. Muchas veces detrás de grandes herencias o de grandes premios hay situaciones en mayor o en menor medida muy complicadas. ¿Por qué? Yo creo que hay una situación. Este hombre, como muchos de los que estamos aquí participando, pues no está acostumbrado a manejar 300 millones de dólares. Yo ahorita les preguntaba, ¿qué pasaría? ¿Qué harían ustedes con 300 millones de dólares? La verdadera pregunta es más bien, ¿qué harían 300 millones de dólares contigo? ¿Qué harían 300 millones de dólares conmigo? Con Andrew Jack Whittaker lo hicieron pedazos. Es como recibir un tráiler, un tractocamión, un autobús a la mitad del camino, a la mitad de la vía, de lleno. ¿Qué pasaría si un hombre como Bill Gates o Warren Buffett recibieran 300 millones de dólares? Pues nada, ellos están acostumbrados a manejar ese dinero, pero un mortal común y corriente no. Es a lo que se refiere Proverbios. El problema no es que recibas mucho, el problema es que lo recibas de golpe, el problema es que lo recibas de lleno, el problema es que lo recibas intempestivamente. Eso es problema. Ahora, en el caso de Andrew Jack Whittaker lo recibe por un sorteo, por una rifa. Pero hay personas que han recibido grandes fortunas por herencias y muchas veces termina la familia desmembrada, peleándose, inclusive matándose. Sin embargo, me ha tocado conocer, y yo personalmente he tenido un encuentro con dos empresarios, dos hombres que lograron ganar muchísimo dinero trabajando, pero ambos lo hicieron de manera intempestiva, es decir, como dice Proverbios 20:21. Pusieron un negocio y tuvo un éxito, pero rampante. De la noche a la mañana se hicieron ricos con negocio. No fue herencia, no fue lotería, fue con su trabajo, pero fue rápido. ¿Qué pasó con ellos? En ambos casos, supongo que habrá muchos que no, pero los dos casos que yo vi de cerca, que he tenido de cerca, los dos acabaron igual. Acabaron en deudas, acabaron en problemas. Los negocios, así como despuntaron, así cayeron y dejaron a estas personas con hábitos de consumo que trataron de mantener después de que ya no tenían los ingresos que solían tener cuando el negocio estaba boyante, y con unas deudas terribles. Uno de ellos terminó yéndose de la ciudad, huyendo de los acreedores. Bueno, una terrible pérdida. ¿Por qué razón? Yo creo que la Biblia no se equivoca. Proverbios 20:21 nos dice, el problema no es la riqueza, el problema es que muchas veces no estamos acostumbrados a ella. Y yo creo que Dios no tiene problema en bendecir la vida de muchos de nosotros, de muchos de sus hijos, pero sí hay pautas que debemos entender y que debemos de reconocer. Muy bien. Vamos a hacer aquí un pequeño corte de caja. Le quiero pedir a Ofe que nos ayude si es que hay alguna pregunta, si es que hay algún comentario, si es que hay alguna aportación. Sería un buen momento para hacerlo, Ofe, por favor. Hola, Carlos. No, al momento no hay comentarios. Correcto, bueno, cualquiera que quiera hacerlo en este momento, bienvenido, adelante. Más adelante va a haber otra oportunidad para abrir el foro para preguntas y comentarios. Gracias, Ofe. Nos vamos a la reacción número 3. Dice, ¿ha conocido en la vida o sabe de alguien que utilizó la religión como un medio para obtener riqueza? ¿Sobre qué advierte Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5? Le vamos a pedir a Ladislao que se prepare con esa lectura. 1 de Timoteo 6, 3 al 5. Bueno, una de las lecturas me parece que es esa de Timoteo, donde habla acerca de la piedad. Hay algunas versiones de la Biblia que traducen piedad como religión. Y dicen, hay personas que usan la piedad para enriquecerse o usan la religión para enriquecerse. Y la pregunta aquí es muy sencilla. ¿Ha conocido a alguien o sabe de alguien que utilizó la religión como medio para obtener riqueza? Y yo diría, definitivo sí, en dos sentidos. Uno, es evidente que hay personas que han utilizado el concepto de religión como tal, el establecer una iglesia, el liderar un grupo religioso a fin de explotar a la gente. Esto es evidente. De hecho,
prende uno la televisión y te das cuenta que hay gente que eventualmente está encaminada a ello. Y además es algo que ha llegado a los tribunales y ha habido gente, ha habido líderes religiosos que han ido a la cárcel porque se ha descubierto que han timado a sus seguidores. Y esto es algo pues bastante público, triste, lamentable, es una pena, no debe de ocurrir. Sin embargo, creo que hay otro aspecto en los que muchas personas cristianas utilizan la piedad o utilizan, digamos, su área espiritual, pero a fin de obtener riquezas. Y es que tratan de aplicar principios bíblicos en sus negocios con la idea de enriquecerse. ¿Es posible? Sí es posible. La cuestión es la motivación. ¿Por qué lo haces? Cuando hay un corazón mezquino tratando de obtener riquezas para mí, alguien pudiera eventualmente terminar utilizando los principios de Dios y en cierta medida a Dios mismo para enriquecerme a mí. Es como la historia al revés. La vida se trata de Dios y yo estoy para servir a Dios, pero si yo estoy tratando de utilizar los principios de Dios para enriquecerme a mí, es como si yo revirtiera las cosas y usara a Dios para servirme a mí. Y eso pues es idolatría y es blasfémico, por supuesto, ¿no? Entonces, debemos de tener cuidado. Algunas personas pudieran decir, ay, es que yo anhelo que este negocio que puse tenga muchísimo éxito para bendecir a la humanidad, pero quizá ahí se está autoengañando. Y dice, ay, estoy pensando en los niños de Nicaragua para que tengan algo que comer. Pues sí, ¿verdad? De Nicaragua 325, en donde vive, qué sé yo. Es decir, ¿dónde está la motivación del corazón? Vamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 6, en esta ocasión versículos 3, 4 y 5. ¿Los tienes ahí, Ladislao? Sí, así es. Adelante, por favor. Dice así, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Que toman la piedad, y decíamos, hay otras versiones que dicen la religión como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Sí, esa gente existe y existe al día de hoy. Debemos de discernir. Pero quiero que vayamos a Lucas capítulo 18 y le vamos a pedir a Ladislao que nos apoye con los versículos 22 y 23, en donde vamos a ir a la historia tan conocida del joven rico y la vamos a ver en una perspectiva a la luz de este tema, a la luz del enriquecimiento. ¿Cómo puede una persona, nos dice aquí la reacción en el tercer punto, cómo puede una persona mantenerse alejado de las riquezas o del, digamos, amor a las riquezas y ser seguidor de Cristo? Vean, Lucas, capítulo 18, versículos 22 al 23. ¿Qué nos dice la Escritura? Dice, Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Correcto. Lucas 18 nos está hablando de una historia muy conocida que se ha popularizado como la del joven rico. La Escritura propiamente dice que era un hombre que tenía muchísimas riquezas, que se acerca con Jesús con una pregunta existencial increíble. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Bueno, Jesús le dice, pues guarda los mandamientos. Y este hombre le dice, los he guardado desde mi juventud. Es decir, era una persona, digamos, buena, una persona piadosa, quizá con mucha seguridad, una persona religiosa. Y entonces Jesús escucha que él responde, los he guardado desde mi juventud. Ah, bueno, ¿qué problema contigo? Contigo estamos del otro lado. Nada más te falta una pequeña cosita, chiquitita, chiquitica dirían por allá en el sur. Bueno, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y ese muchacho, si hubiera sido máquina, se descompone en ese momento, porque escuchó algo que no esperaba escuchar.
Dice la escritura, lo que ahorita nos compartía Ladislao, que él se pone triste y que le da la espalda a Jesús y que se retira de ahí porque tenía muchas riquezas. La realidad es de que no es que tenía muchas riquezas, las riquezas lo tenían a él. Nadie da lo que no tiene. Cuando una persona no puede desprenderse, como este muchacho, de lo que tiene, es porque no lo tiene, es porque eso lo tiene a él. Es interesante saber que en el capítulo que sigue, Lucas capítulo 19, nos habla acerca de otro hombre rico, y ese es Zaqueo. Zaqueo es un personaje muy llamativo, especialmente para los niños, porque sabemos que era muy, muy pequeño, corto de estatura, muy bajito, chaparrito, decimos en México. Y entonces se enteró que Jesús iba al pueblo donde él vivía, quería verlo, pero era tan bajito que la gente no lo dejaba, pero él no se andaba con cosas. Si se proponía algo, lo lograba, y entonces se subió a un árbol y conocemos la historia. Vio a Jesús desde el árbol. La cuestión está que Zaqueo no era cualquier persona. Resulta que Zaqueo era una persona que trabajaba para el gobierno romano, lo cual era muy mal visto si es que eras un israelita. Y además, Zaqueo no solamente trabajaba para el gobierno romano, lo hacía cobrando impuestos. Para acabarla de amolar o para hacerlo peor, él era el cobrador de impuestos por excelencia, era el jefe de los cobradores de impuestos. La escritura nos dice que era cobrador de impuestos, la escritura nos dice que era rico, luego veremos que era realmente muy rico, y la Biblia nos dice también que era muy chaparrito, y digo, todo lo que tenía era exagerado. No solamente era cobrador de impuestos, sino era el jefe de los cobradores, no solamente era rico, era muy rico, y no solamente era chaparrito. Suelo decir de broma que había varias estaturas en Israel, los altos, los medianos, los chaparritos y Zaqueo. Era un tipo que llamaba la atención por lo pequeño, pero lo interesante del asunto es que quizá el escritor de este evangelio, de esta historia, de este relato de Jesús, Lucas, pudo haber dicho, no, ya, aquel joven del capítulo 18, bueno, piadoso, no fue capaz de dejar sus posesiones. ¿Qué se puede esperar de Zaqueo, un publicano, un hombre que le da el dinero de los judíos a los romanos? Este hombre es un desperdicio. Vámonos ya al capítulo 20, pero no. Resulta que la historia se pone dramática porque Jesús detiene su paso justamente en donde está el árbol, donde está Zaqueo arriba, casi colgado como piñata, y se detiene, voltea Jesús hacia el árbol y le habla a ese hombre que está ahí y le dice, Zaqueo, Zaqueo, baja. Me es necesario ir a tu casa. Y me gusta contar esto porque lo primero que ocurre ahí es que Zaqueo está brutalmente sorprendido. Él quería ver a Jesús y en el momento que lo ve, misión cumplida. Zaqueo estaba listo para bajarse y continuar con su vida como si nada, pero esa era una cita divina. La realidad no es que Zaqueo estaba esperando ver a Jesús. La realidad es que Jesús estaba esperando ver a Zaqueo. Jesús fue a ese lugar para encontrarse con Zaqueo. Y Zaqueo no tiene ni la menor idea de que así es. Cuando se detiene Jesús, voltea a ese árbol y le llama a ese hombre por su nombre. Le dice, Zaqueo. Me gusta preguntarle a la gente si tiene alguna idea de lo que significa Zaqueo. La mayoría no lo sabe, pero la palabra Zaqueo, aunque nos suena bastante peculiar, no conozco a nadie que le llame a sus hijos Zaqueo. Bueno, no conozco a nadie que le ponga Zaqueo a su perro. Bueno, resulta que el nombre Zaqueo significa sagrado o puro. Y la escritura dice que los de corazón puro verán a Dios. Increíblemente, ese hombre que era el más impuro del pueblo, en el momento que está viendo a Jesús, está cumpliendo el propósito de su vida. Jesús en ese momento le da su verdadera identidad. Me es necesario ir a tu casa. Y cuando Jesús entra en la casa de ese jefe de publicanos, jefe de cobradores de impuestos, muy acaudalado, pero por ser ladrón, por abusar de su cargo, una vez que está en ese lugar, ese hombre es brutalmente transformado. Y dice, si alguna cosa he tomado de manera indebida, si a alguien le he robado, se lo regreso por cuadruplicado. Ese hombre, que era muy rico, había utilizado sus riquezas para tener poder, había utilizado sus riquezas para tener influencia, pero una vez que tiene un encuentro con Jesús, ahora
utiliza sus riquezas para bendecir a otros. Y este es el asunto. No se trata de tener o no de tener riquezas. Cada uno va a dar cuenta de lo que tenga. Algunos tendrán mucho, algunos tendrán muchísimo. Y yo creo que no hay manera de que alguien diga, no, ya tengo en realidad demasiado, a menos de que el Espíritu de Dios esté en él. Pero lo importante es que sin importar cuánto tengamos, lo que sí debemos de saber es que somos administradores. No es nuestro, es del Señor y vamos a dar cuentas por ello. Zaqueo lo hizo. En Lucas capítulo 18, regresándonos al joven rico, tenemos un escenario increíble. Tenemos a un joven que tiene todo para seguir a Jesús, pero no está dispuesto a soltar sus riquezas, lo que sí estuvo dispuesto Zaqueo. Yo te pregunto, si tú fueras el papá de una muy, muy linda joven, como yo soy papá de una hermosísima chica, una hija adolescente, y si algún día llegase un joven como el joven rico y un joven como Zaqueo a cortejar a mi hija, ¿quién sería para mí el mejor candidato? Quizá, desde los ojos humanos, el joven rico sería un mejor candidato, pero Dios transforma a gente como Zaqueo. Vamos a Proverbios capítulo 12, versículo 11, y estamos a punto ya de terminar. Adelante con esa cita, por favor, Ladislao. Sí, claro. Dice así. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Muchas gracias. Proverbios 12 dice, el que trabaja, ese será saciado, pero el que está siguiendo a los vagos, a los que tratan de ganar dinero fácil, por ejemplo, a los que están siguiendo sueños o fantasías, cuidado, ese va a tener problemas. Vamos a Proverbios capítulo 16, versículos 4 y 9, y luego vamos a ir a una cita más que, créanme, es una verdadera joya. ¿Qué dice Proverbios 16, 4 y 9? Dice así, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Dios todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Dios endereza sus pasos. Correcto, 9, muy bien. ¿verdad? Proverbios 16 al 9. Ve buscando, por favor, Ladislao, y con esto vamos a terminar. Proverbios 23, 4. Mientras lo buscas, aquí el material nos dice, la soberanía de Dios es una verdad fundamental de la fe cristiana. ¿Qué relación existe entre la soberanía de Dios y los caminos del hombre? Como veíamos o escuchábamos en esto que nos compartía Ladislao. Bueno, dice, el Señor ha hecho todo para su propio propósito, incluso al perverso para el día de la calamidad, dice la Nueva Traducción Viviente. Nosotros debemos de saber que Dios tiene el perfecto control de todas las cosas, y cuando nosotros llegamos a tener un recurso, Él siempre es el dueño. Y entonces, si Dios nos prospera con una riqueza desde la perspectiva humana, es su riqueza, y nosotros debemos de estar en todo momento sabiendo qué es lo que Él quiere que hagamos con esa riqueza que a Él le pertenece. ¿Qué dice Proverbios 23, versículo 4? Dice así, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Vean qué versículo. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Cuántas personas tú y yo conocemos que digan, no, ya tengo demasiada riqueza, debo de desistir? Digo, parecería una casi cosa ilógica. Dice el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, no te desgastes tratando de hacerte rico, sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Le voy a pedir a la licenciada Ofe que nos diga si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación antes de terminar. No, Héctor, ninguno. Perfecto, muy bien. Concluimos con la aplicación personal, que es la penúltima parte del material de cada una de las lecciones. Dice,
Aunque todos nosotros podemos estar de acuerdo con que el amor al dinero es la raíz de todos los males, todavía podemos ser llevados por caminos equivocados con su atracción. Sabemos que las riquezas pueden ser engañosas y aún así nos aferramos a ellas con toda nuestra fuerza. Para superar la tentación a las riquezas, así como otras tentaciones, debemos de considerar la palabra de Dios como la fuente de enseñanza de toda nuestra vida, incluyendo nuestras finanzas. Nos dice lo siguiente, atención con esto: planee reunirse regularmente con otro cristiano para orar y discutir sobre sus finanzas. Confíe que Dios, quien es la fuente de todas las riquezas, le dirigirá en todas sus decisiones financieras. Una de las enseñanzas que podemos tener muy en cuenta, hablando de cualquier cosa en la vida, pero en particular el tema del dinero, al cual la Biblia le llama Señor, dice, no puedes servir a dos señores, servir a Dios o a las riquezas. Imagínate que le llama a las riquezas Señor, pues es que no es cosa menor, es tener un mentor. Este mentor es una persona espiritual, madura, confiable, con la cual podemos nosotros auxiliarnos, con la cual podemos consultar antes de tomar una decisión relevante, hablando de nuestras finanzas. Esto es importante, nos ayuda. Y es no solamente una persona que sabe acerca de finanzas. Podemos ver en un mentor una persona también espiritual que ora por nosotros, que nos cubre con oración y que puede ser el instrumento que Dios use para darnos la dirección adecuada en el momento más oportuno. Pues yo les agradezco muchísimo a todos por su asistencia, por su participación. En lo que viene siendo acá el chat, voy a volver a publicar la lista para que lo tengamos ahí a la mano. Déjenme ver cómo entro al chat porque ya ni yo lo encuentro, perdonen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, en fin, agradezco su participación. En algún momento tendré la lucidez necesaria para encontrar dónde está el chat. Quizá algunos quisieron escribirlo y tampoco lo encontraron. Ya está, lo acabo de encontrar. Pero no se abre. En fin, ya está. Publiqué como quiera la lista muy al inicio. Les animo a que la busquen. Aquí la estoy volviendo a copiar y la voy a pegar y ya, la publiqué. Agradezco la participación de todos. Muchísimas gracias a Ladislao, muchísimas gracias a Ofelia, gracias por su participación, gracias por también todos los que nos están acompañando ya en reiteradas ocasiones, pero también gracias a Marcos, que hoy es la primera vez que se mete, hasta donde recuerdo es de Venezuela, a Joel Salas, Luis Nieto, Margarita Barajas, bienvenida de nueva cuenta, un abrazo, un saludo muy afectuoso. Octavio, qué gusto saludarte, qué gusto saber que estás conectado. Ramón González, muy buenas noches, mi hermano, que Dios te bendiga. A Nelson también, que hoy se mete por primera vez. Nelson, bienvenido. No sé, Nelson, tú desde dónde nos estás escuchando. A Marcos Rivas, Nelson, Néstor Morales, de Bogotá, Colombia. Néstor, un abrazote. Sé que tenemos el mismo horario con la gente de Bogotá. Esa es una muy buena. Tenemos un venezolano. Acá no pusiste tu nombre. Nada más apareces como GEMB. Me supongo que son tus iniciales. Guido, ok. Guido Mesa, eres un venezolano en México. ¿En qué ciudad estás, Guido? Nelson, de Monterrey, bienvenido. Ok, Guido, estás en Monterrey. Ojalá que haya la oportunidad que nos acompañes en alguna reunión. Estate atento, por estos días vamos a tener una reunión aquí en Monterrey del CBMC. Entonces, en esas reuniones hacemos algo parecido a esto, pero digamos, en vivo. Joel Salas, también de Monterrey, bienvenido, muy bien. Nelson dice,
decir cuándo. Lo más seguro es que sea la última semana de julio o la primera de agosto, que sea la reunión aquí en Monterrey. Y nos estamos preparando para una reunión muy importante aquí en Monterrey, que va a ser para finales de año. En noviembre vamos a tener Trasciende, que es un evento que estamos haciendo en varias partes de México, Venezuela y Ecuador. Y aquí en México lo vamos a tener en 5 ciudades. Prepárense para estar en Trasciende. Y el próximo año tendremos la Convención Latinoamericana, en donde estaremos invitando a participantes del resto del continente. Así que, pues, bienvenidos todos. Muchísimas gracias, Yolis. Qué bueno que estás ahí siempre apuntadísima. Muchísimas gracias, Yolis, que es además pues una amistad muy, muy querida. Tenemos la bendición de compartir en la misma iglesia. Muy bien. De Argentina me quedé con la duda si había ingresado alguien. Mandé los datos, pero ya no supe si la persona entró desde Argentina, que además en Argentina son Adriana, bienvenida Adriana, qué gusto. En el caso de Argentina son 2 horas de diferencia, qué valor, ya pasa de las 11 de la noche, en fin, pues les agradezco muchísimo, que Dios les bendiga a todos, dejamos aquí ya dejamos la transmisión. Pregunta Guido, ¿a qué iglesia puedo ir? Yo vivo en la colonia Loma Larga. Supongo que la Loma Larga, bueno, luego checo bien y por ahí te hacemos alguna recomendación con todo gusto, Guido. Que Dios te bendiga. ¿De Venezuela, de qué ciudad? ¿De qué ciudad eres de Venezuela? Ya no me llegó aquí el mensaje. En fin, no hay problema. De Victoria, a Aragua, correcto. Marcos, La Victoria, Aragua. Perfecto. Muy bien, muy bonito. Venezuela, he tenido la oportunidad de estar allá en un par de ocasiones y Dios nos permite estar pronto otra vez por allá. En fin, que Dios les bendiga, que descansen, como decimos acá en México, a la meme todos, a descansar, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y bueno, pues nos conectamos, si Dios lo permite, la próxima semana y esperen el correo con el aviso el próximo martes de nueva cuenta. Bendiciones a todos. Gracias.